Bueno, y más temprano les hablábamos de un tema que mucho tiene que ver con esta época, con los cuidados que no solamente los consumidores, sino también los vendedores, los distribuidores y fabricantes de alimentos deben tener por las temperaturas. El tema en el verano de la conservación de los alimentos, con algunos hechos y algunas situaciones que en las últimas horas conocimos y que estaría bueno hablar y compartir con ustedes lo que nos pueda decir el director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, Marcelo Amado, que ha venido para dialogar con nosotros. Bienvenido, Marcelo, un placer, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Humberto, Danilo, muchas gracias a ustedes por invitarnos y como siempre estamos dispuestos a dialogar con ustedes y al público para informar de cómo deben manejarse los alimentos. Tú hacías mención a un hallazgo que tuvo el servicio. Pocos días atrás hablaban de, claramente, todos los medios difundimos una marca de milanesas de soja y la advertencia en particular para que la población se abstuviera del consumo. Lo importante es la marca, porque acá es Natu Soja, que es el rótulo que estaba sobre esos alimentos. Queremos hacer una precisión, son tipo milanesa. La milanesa es solamente de carne vacuna. Perfecto, es tipo milanesa. Tipo milanesa. O sea, si no es de carne vacuna, no es tipo. Yo comparto totalmente eso, es una discusión que tengo con varios. Pero esto es técnico en cuanto a. Tipo milanesa. Es tipo milanesa. Milanesa es la de carne. Esto es tipo milanesa. Bueno, salvada esa distancia, este fue un hallazgo que. ¿Qué fue lo que se encontró allí? Bueno, el servicio hace una pesquisa y hace un relevamiento de alimentos permanentemente. Y dentro de esos relevamientos se detectó en una de las casas que vende especializados de congelados, que después hablaremos del manejo del congelado, se encontraron estos productos, los cuales se analizaron. Lo primero que se observa es que el rótulo no está bien identificado, es un rótulo que tiene malos datos, no son los datos correctos, no está muy legible tampoco, y además se detectó que tenía contaminación microbiológica. Y que esa contaminación microbiológica estaba por encima de los límites aceptables, que pueden llegar a ocasionarle a un consumidor algún tema de diarrea o si lo agarra mal parado o con alguna deficiencia, algún problema mayor. Pero eso nos indica de que las condiciones de higiene con las cuales fue elaborado este alimento no son las correctas. Cuando tratamos de averiguar y de investigar cuál es el origen de esta Natu Soja, la procedencia y quién lo produce, es falsa la dirección que está en el rótulo. Concurrimos a las casas que lo comercializan y usaban unas boletas que no eran las auténticas y algunas ya lo habían descontinuado, por lo tanto tuvimos que salir a alertar. Un cúmulo de irregularidades. Ahí, claro, ahí no hay un error en la producción o en la elaboración que algo falló para que se contamine el producto, sino que hay una suma hay unas maniobras. Bueno, lo primero es que las condiciones que se elaboran no son correctas, no hay un cuidado de higiene. Y después, la empresa como tal no es una empresa que legítimamente esté habilitada. Por lo tanto, tuvimos que salir a la prensa y les agradecemos muchísimo el aporte que ustedes han hecho y otros medios, porque raramente el Servicio de Regulación Alimentaria sale a alertar a la población. Claro. Y lo hace. Y es raro que aparezca. Sí, lo hacemos en este tipo de casos. Ante la necesidad, salen. Salimos porque no hay forma de ubicar el producto o cuando el producto no se puede recoger. Trabajamos en conjunto siempre con el Ministerio de Salud Pública, siempre estamos informados unos y otros, y la alerta a la población la sacamos en los últimos casos, como es este caso de Natu Soja. Y por eso es uno de los puntos que tenemos que comunicarle a los empresarios que garanticen de que los alimentos que ellos venden sean de procedencia conocida, que tengan la habilitación bromatológica del departamento correspondiente, porque no solo Montevideo habilita los productos y las industrias. Y además a los consumidores que las etiquetas sean legibles, que se entienda lo que dice la etiqueta y si no es así, que lo reclame y que pida otro ejemplar de otro producto que se pueda entender la etiqueta, porque ahí es donde empiezan los problemas con este tipo de alimentos. De todas formas, no es común. Por suerte, en Uruguay y en Montevideo en particular, no es común que encontremos este tipo de alimentos así de procedencia desconocida. Los hay y cuando los encontramos tratamos de rodearlos para sacarlos y aislarlos. De todas formas, se está trabajando también en una reglamentación conjuntamente con la Junta Departamental porque muchos de estos alimentos se comercializan por la vía del comercio electrónico. Y ahí se está sacando una reglamentación que ya hemos conversado con varias de las empresas
que se dedican al comercio electrónico para poder regular el comercio electrónico de alimentos. Claro, porque ahí de repente está más desregulado, casi sin regulación, eventualmente. Sí, ahí hay una desprotección, digamos, y ahí hay un acuerdo, y lo hemos conversado y discutido con las distintas empresas de comercio electrónico que se dedican al comercio electrónico, que tienen plataformas, aplicaciones y demás, y la Junta Departamental está abocada para, en el mes de marzo, más o menos, sacar este decreto. Ahora, los principales errores a uno le parece que los cometemos en general, por lo menos en lo doméstico, con algunas imprudencias que cometemos a la hora de manipular nuestros propios alimentos una vez que lo retiramos de la góndola o una vez que lo retiramos del sector de congelados. Muchas veces yo me he dado cuenta en compras importantes, o sea, de un carro de supermercado, Cierto. que mucha gente va colocando congelados en el principio de la compra y a veces está de cerca de una hora y media en el supermercado entre que hace la compra, que hace la cola de la caja. Exacto. Ese artículo ya ha tenido un proceso de descongelado. Que cargan la valija del auto. Exacto. Que estuvo una hora al sol. Muchas veces cometemos nosotros ese tipo de imprudencias y de errores que, digamos, no es por liberar al comerciante, pero el comerciante tenía las cosas en condiciones, lo que pasa es que la manipulación que yo hice no fue la adecuada. Tal cual, Humberto. Primero, la mayor parte de los problemas que hemos encontrado de contaminación de alimentos, junto con salud pública, es en el hogar. O sea, ese es el lugar donde se da la mayor cantidad de contaminaciones o de problemas alimentarios. Es el primer elemento. Segundo, las compras. Primero que nada, lo que le recomendamos a los consumidores y a los compradores de alimentos es que lo que van a adquirir no es una mercancía, es un alimento. Y que ese alimento que van a adquirir, en el momento que lo adquieren, tienen que pensar en que lo van a tener que llegar a su hogar y cómo lo van a depositar, a guardar o a manejar. La lista es imprescindible. Si no tenemos una lista de prioridades de cómo vamos a ir armando la compra, incluso cuando vamos a la feria, y a qué hora conviene ir a la feria, y qué alimentos y cómo adquirirlos, y qué debemos llevar. Ahora después les voy a mostrar algunos elementos que son imprescindibles a la hora de comprar y sobre todo en verano. Pero la lista es lo primero. Y como tú decías recién, los congelados son lo último que se debe adquirir. Porque vamos a pasar por ese local entre una hora, dependiendo del tamaño del local y la lista de compra que tengamos y todo lo que nos ha tentado el merchandising de ese local para que adquiramos, y el congelado va a estar en nuestro carro una hora y algo. Los productos congelados, una vez que se descongelan, no se pueden guardar en el congelador. Cuando adquirimos un producto congelado, tenemos que ver que no tenga hielo, que no tenga formación de hielo en su interior y que ese producto no sea una masa compacta. Si esa masa compacta que adquirimos, no quiero nombrar a ninguno en particular para no estigmatizarlo, agarramos la bolsa y vemos que eso es una bola de hielo, eso se descongeló y se congeló, se descongeló y se congeló. Cuando se congela, se descongela, se congela, se descongela. Primero que nada, el hielo, cuando se descongela, se forma en agua, ¿verdad? El agua ocupa menos espacio que el hielo. El hielo, al volverse a formar, rompe las células, rompe los tejidos. Y además, los microorganismos que están latentes, porque los microorganismos están latentes. Nosotros vivimos en un mundo donde hay microorganismos. Ese mundo donde nosotros convivimos con los microorganismos permanentemente, esos microorganismos se multiplican rápidamente, cada 15 minutos a una temperatura cómoda, se multiplican por 2. Tengamos una idea. Si nosotros, y ese microorganismo que está dentro del congelado, cuando hay condiciones de agua, se multiplica, se congela, se descongela, se congela, se descongela. Cuando lo llevamos al hogar, cuando lo vamos a utilizar, ahí tenemos un riesgo y un peligro. Eso como primera cosa. Segundo, cuando... La recomendación, si descongelaste algo, consumilo. Consumilo. No lo vuelvas a congelar. O lo dejas si es un producto que admite heladera, lo ponemos en la heladera. En la heladera, no vuelve, digamos, a congelador. Clarísimo. Segundo punto, cuando vamos a descongelar un producto, si no admite microondas o si no lo vamos a hacer por el mecanismo del microondas, se descongela en la heladera. No afuera. No.
Eso es muy común. No. Lo sacás afuera para que se descongele, ¿no? Y lo Porque dejas en la bolsa de nylon Exacto. encima. Exacto. Exacto. Además eso. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos que descongelar un alimento, primero, no se nos va a ocurrir cocinar algo hoy, en este momento. Saco el descongelado y lo voy a usar ahora. No. Si tengo un producto congelado, es porque voy a planificar una comida. Esa comida que voy a planificar, la tengo que hacer con tiempo. Perdón, estoy respondiendo en interno porque la gente pregunta, y la producción me lo tira a mí, dice, la gente pregunta si se puede descongelar al sol. Le digo, no, lo que acaba de decir, una barbaridad. No. Ya es una barbaridad de descongelar al natural. No. No. Otra práctica es en el agua. Tampoco, claro. No. Ah, porque yo he visto. No. El descongelado es del freezer a la heladera. Del freezer a la heladera, o si no, con el microondas de Claro, claro, o el descongelado del microondas. Pero del freezer a la heladera hay un descongelado natural que cuando tomo el producto está fresco. Porque se tiene que descongelar en forma natural. Y siempre se descongela de afuera hacia adentro, obviamente. Pero entonces nosotros tenemos que ir manteniendo la temperatura de lo que se descongeló. Porque para que se descongele, vamos a ponerle un corte de carne. Sí. Ahí va, de un por ejemplo, kilo. Marcelo, yo tengo una colita de cuadril Exacto. guardada en el freezer, que la tengo. Bueno, tampoco tiene que hacer ostentación. Claro que- Hoy tener una colita de Le cuadril llega gente, guardada. Danilo, le llega gente en este momento, esa colita no la puede usar. No, pero, o sea, ¿qué pasa? Está claro lo que decís. Es decir, bajarla del freezer a la heladera para la noche tenerla. Pronta para Ahí está. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y la dejo afuera? Bueno, que se descongela afuera. ¿Qué pasa cuando se ¿Cuál descongela? es la acción que Se descongela de afuera hacia adentro. Cuando lo de adentro está para descongelar, lo de afuera ya adquirió una temperatura muy grande. Claro. Y lo que decíamos recién, si nosotros tenemos un microorganismo, uno, que cada 15 minutos se multiplica por 2, a las 7 horas de ese microorganismo tengo 2.899.000 microorganismos. Y hagan las reglas correspondientes de las horas que tienen. A las 4 horas tenemos por lo menos 200 y pico de mil microorganismos. Nosotros vivimos con los microorganismos. El tema es que si alguno de esos es patógeno, o si alguno de esos microorganismos nos afecta, ese es un problema muy grave para el alimento y para el ser humano que lo consume. Por eso lo delicado. Tampoco le vamos a tener terror a los microorganismos. Vuelvo a repetir. No, pero hay sí un cuidado. Sí, cuidado, sí. Pero vivimos en un mundo de Sí, microorganismos. sí, estamos llenos. Y nuestro interior somos microorganismos. Porque esos microorganismos que somos son los que nos permiten asimilar el microorganismo, el alimento. Por lo tanto, los cuidados son esenciales. Ahora yo después les voy a mostrar. Vamos ahora porque se nos va a ir el tiempo y quiero que tener los Es que ejemplos. nos van a matar si no mostramos todo y hablamos todo. Bueno, estamos en el verano. Sí. Tú hacías Sí. mención a las altas temperaturas que estamos viviendo. Cuando nosotros vamos a hacer una compra, lo que se habla es de que estamos erradicando la bolsa de nylon descartable. Sí. Bueno, tenemos las bolsas de conservadores y los conservadores. Yo traje distintos tipos de conservadores Perfecto. porque hay distintos tipos de tamaño Claro. y además yo colecciono los conservadores. Está bien, porque- esos que uno tiene allí en el freezer, Sí. lo saca, Exacto. sale heladito, Que diferentes sirven tamaños. para las vianditas de los chicos en el colegio. Sirven para la Todo eso. vianda de los chiquilines, sirven para la compra. Y lo que tú decías, Danilo, cuando tú vas en un auto que está caliente la valija, Sí. cuando en pleno verano estamos a 40 grados el exterior, adentro de esa valija hay 60 grados. Claro. 60 grados los microorganismos están bailando. Pila, a Claro, veces es una fiesta. Prefiero ponerla en el piso del auto y no en la valija. Las Bueno. compras porque hay mucho más calor en la valija. Bueno, pero no podemos olvidar tampoco Claro. la conservadora. Conservadoras de diferentes Entonces- tamaños e inclusive diríamos que para el caso de hacer una compra importante de carne o lo que sea, hasta alguna de esas que normalmente uno lleva para la Exacto, playa, tenerla allí exacto. y entonces va a estar a una Y temperatura. si lo que corta. tenemos es un carro de feria, Sí. estos son elementos que entran en el carro de Perfecto. feria. Cuando vamos a comprar el pescado a la feria, llevamos una conservadora o una bolsa térmica. Y si lo que tenemos en casa es una botella de plástico de esas descartables, la tenemos llena de agua en el freezer y eso nos va a aguantar Exacto. una temperatura para un recorrido pequeño. Ahora, si vamos a estar 1 hora, 2 horas, estos son los elementos que precisamos. Y las bolsas térmicas lo que hacen es mantener la temperatura del congelado. Guardemos ese producto que tú compraste congelado, lo guardamos acá adentro. Claro. Y después le ponemos los lácteos.
Claro. Aprovechamos esa temperatura. Preguntan dónde se pueden comprar, adquirir esta bolsa. Estas bolsas, esta en particular tiene más de 30 años, pero digo, hay otras. Sí. Esta la tengo de colección. Está bien. Pero hoy se venden, hoy es común vender. Y además han aparecido varias casas especializadas en congelados que venden. Y como ahora estamos para eliminar la bolsa de plástico, Claro. justamente esto es retornable, es permanente, y nos debe acompañar a la hora de comprar. Y fue un buen tips de Marcelo, digo, está bueno para reiterarlo. Cuando compro determinadas cosas congeladas y además voy a llevar lácteos que son muy delicados, quesos, yogures o lo que fuere, aprovecho y en la misma bolsa el congelado que está, voy llevando la leche fresca, o sea, aprovechar esas cosas. Esta noche es 31, van a sobrar muchas cosas de la noche. Correcto. Las sobras del día del 31. Si no fue, son productos ¿Cómo hay que conservarlo? en la heladera. O sea, a ver, Directo a la heladera. van a la heladera, exactamente. van a la Aunque estén heladera. cocidos ya. Aunque estén cocidos, no, justamente. Los productos cocidos van a la heladera. Hay que dejarlos enfriar y no mucho más de que se bajó la temperatura, ponerlo directamente en la heladera. No guardarlo en el horno, no se debe... no, Esa es la típica. Bandejita. Cada tema que tocan tengo otro Al horno. programa. no conservar en el horno aunque esté apagado, frío. El horno no es un lugar para conservar alimentos. Horno no, heladera. Heladera. El alimento, y más en la época que estamos ahora. Vuelvo a re- Aparte lo voy dejar- diciendo, el lugar ideal que buscan para esconderse cucarachas y ratones es en las partes de abajo de los hornos. Bueno, eso es aparte. Pero, Lo digo además. Pero eso es Hay aparte y eso es otro tema de plagas. Pero, Obviamente hay que dejar que la temperatura del alimento baje. exacto, eso para que no afecte al refrigerador y a los alimentos que están alrededor. Claro. Cuando nosotros vamos a poner un alimento en la heladera, tenemos que asumir que le va a subir la temperatura a todo lo que esté alrededor de ese alimento. Claro, O sea, claro. a ver, no es un proceso mágico que yo pongo en la heladera y baja a 5 grados. Al revés, tengo la heladera a 5 grados, pongo las botellas calientes que traje de afuera, no las debo poner en la heladera en el momento que las traigo. Porque esa botella caliente, que debe andar 25, 30 grados mínimo, me sube la temperatura de todo lo que es la heladera. Por lo tanto, la heladera y el refrigerador son los elementos básicos en Uruguay y las familias No que tienen tenemos- electricidad. Quedamos No recontra tenemos más cortos. tiempo. Iba a entrar en el capítulo de tablas de picar, pero no. Pero quedamos recontra cortos. Eso y el agua, ¿no? Ese es el otro elemento. La higiene es un proceso básico. Sí. Yo ayer estaba escuchando una entrevista al doctor Villar del MASTEC, Sí. donde decía 3 cosas básicas para la salud de la población. El agua potable, Sí, claro. que Uruguay la tiene. Sí. El saneamiento, que Montevideo tiene más de un 90% de saneamiento. Y después los elementos de la conservación de los alimentos y el El trabajo. otro día estaba comiendo con unos amigos pizza a la parrilla. Cuando vienen y sirven la pizza, en una tabla de cerámica, una cerámica así enorme. Dicen, no, es mucho mejor que servirla así, mucho más higiénica la cerámica que una tabla de madera. Y estamos acostumbrados a tabla redonda. Bueno, la tabla de madera, si la tabla de madera es una madera dura, si son maderas duras y son pigmentadas, y además se tiene la precaución del raspado, no del lavado con esponja, sino del raspado, que la madera se va gastando, esas maderas no tienen problema. Ahora, si la madera es una madera blanda, esa no está aconsejada. Sigo con la cerámica. O si son las maderas que están formadas, no. Sigo con cerámica entonces. Bueno, y después hay que ver que no sea, bueno, yo traje las tablas para mostrarles, pero si son... Lo mostramos ya, Marcelo, así porque tiene... Uy, está esa, tan claro. esa es nociva, esa es nociva. Esta se la tomé prestada a la cocina de ustedes. Claro, Sí. Porque deberíamos tener colores distintos claro, para identificar. Para los según alimentos. para qué alimento usemos. Por lo general usamos los vegetales con Vegetales verde con un y verde. carnes con esto. Y separar carnes, por ejemplo, Bueno. pescados de lo que son otro tipo de carne. Primero lo crudo de lo cocido. Claro. Primero lo crudo de lo cocido. Los vegetales, antes de procesarlos, los debemos desinfectar. O sea, lavarlos por arrastre, que corra, que le saque lo físico. Después sumergirlos en agua con hipoclorito durante 15 minutos. Y estas superficies que usamos de corte se van gastando, Claro. se van rayando. Y esto hay que descartarlo. Claro. Porque en estas rayas es Va a donde se quedar. crían los microorganismos y no los sacamos. Entonces, esto también se descarta. No es eterno. Claro. No es eterno. Marcelo, muchísimas gracias. No, La ustedes. gente
está acribillándonos a preguntas. Disculpen, estamos un poco limitados de tiempo y el tema es enormemente vasto, Sí, claro. mucho más en estas épocas. Hemos estado con Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, a quien le deseamos un feliz fin de año Bueno, y muchas que felicidades. empiece realmente muy bien el año que Muchas viene. felicidades para ustedes, gracias, y para la audiencia también. Gracias, Muchísimas Marcelo. gracias. Cerramos la nota.